Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast, Los Misterios del Agua con JJ Solís. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es sobre la memoria del agua. Sí, oíste bien. El agua tiene memoria. ¿En qué consiste esto? El agua normalmente viaja en clúster, en grupos de moléculas de agua que están unidas por enlaces iónicos que forman un compendio. Clúster es racimo en inglés. Esto es un racimo, un clúster de agua. Si nosotros este clúster de agua lo sometemos bien sea a una membrana de ultrafiltración como las de ósmosis inversa, lo sometemos a una descarga eléctrica como cuando se hace la electroprecipitación, o lo sometemos a otro tipo de fuerza, logramos que las moléculas se separen, vayan cada una por su lado. ¿Qué sucede? El agua, después de que ha sido separada, recuerda cómo estaba estructurada antes de pasar por esa membrana o antes de sufrir la catástrofe de la rotura de ese clúster, volviéndose a agrupar en forma similar a la que tenía antes de pasar la membrana. ¿Por qué es todo esto importante? Uno, porque es un misterio del agua el cómo esas moléculas recuerdan su estructura anterior, su estructura previa, para volverse a unir en la misma forma, en la misma cantidad que tenían antes de ese hecho. Yo pongo siempre el símil de una pandilla de muchachos, llegan a un sitio, se separan y después de que termina la plaza, se ven, ahí está Pedro, ahí está Juan, y se vuelven a reunir la misma batota, el mismo grupo que estaba reunido antes de separarse. Esto tiene muchas implicaciones, en especial en la hidratación. La hidratación va a depender en mucha medida cómo están conformados estos clústeres, qué tamaño tienen y cuál es la fuerza de sus enlaces iónicos. Es un tema un poquito complejo, pero que vamos a tratar de simplificar lo máximo posible para entender no solamente el misterio de por qué el agua recuerda con quién iba agrupada, cuáles eran sus amigos, cuáles son los miembros de su banda, cómo eso afecta el grado de hidratación que podemos tener a nivel celular. La hidratación es, en resumidas cuentas, cómo nuestras células tienen la capacidad de absorber el agua que ingerimos, de aprovechar de ese agua los alimentos esenciales, esos minerales esenciales, esos electrolitos, esos iones que tienen para su propio alimento, y la capacidad de esa agua después recoger el desecho metabólico de la célula y excretarlo, sacarlo por el sudor, sacarlo por el aire, sacarlo por las heces, sacarlo por la orina. Bien, lamentablemente a nivel celular es muy difícil que un clúster de este tamaño, la célula cuando pase por su lado, tenga la fuerza suficiente de poder arrancar la molécula, bien sea de agua para descomponerla en oxígeno e hidrógeno y de esa manera alimentarse, como de aprovechar otros minerales que van incluidos en estos microclústeres para la célula. ¿Qué sucede cuando nosotros logramos que este microclúster, que normalmente en el agua tiene 45 a 50 moléculas de agua, se logre romper en clústeres más pequeños, en microclústeres de unas 6, 8 moléculas? Será mucho más fácil que el agua entre a nivel celular, lo pueda absorber y logre esa hidratación que realmente nos va a significar la diferencia entre la salud y la enfermedad. Tengamos en cuenta que si el agua no puede llegar a una célula, esa célula se queda sin alimento y se queda sin limpieza metabólica, sin limpiar sus excrementos celulares. El agua es como un camión que lleva el alimento a la célula,
limpia, recoge el excremento y lo bota a la basura. Entonces es mucho más eficiente una camioneta pequeña, un vehículo pequeño, para poder llegar a los entresijos celulares que están más alejados de los canales digestivos y de hidratación y pueda cumplir su labor de hidratación. ¿Cómo el agua recuerda con quién iba junto y qué métodos se utilizan para borrarle la memoria, para borrar esa carga eléctrica que tiene la célula, que le recuerda que tiene que ir unida de una diferente manera o de una manera específica? Se logra a través de intercambio eléctrico de zeolitas. Son minerales que tienen una fuerte carga eléctrica que les va a borrar la memoria a las células de manera tal de que puedan ser muchísimo más hidratantes para ti. Entonces, el agua tiene memoria, el agua puede sufrir de amnesia y el agua, entre menos acompañada vaya, mejor y más hidratante es para ti. Esto es uno de los misterios del agua.